Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos de esta situación del país y que hoy día les va a hablar acerca del triunfo de Donald Trump, lo que significa el triunfo de Donald Trump para Estados Unidos, para América Latina y para Ecuador. Donald Trump es un multimillonario que gobernó Estados Unidos en el tiempo de la pandemia y que ahora ha retornado al poder luego de ganar las elecciones con un discurso fundamentalmente de odio, de racismo y mediante la declaración de guerra a los migrantes. Estados Unidos en este momento ha hecho lo que hizo Hitler en su momento, declarar la guerra a los comunistas, a los judíos, a los gitanos. Esta declaración de guerra a los comunistas, judíos y gitanos que lo hizo Hitler ahora se llama declaración de guerra a los migrantes en Estados Unidos. Su contrincante, Kamala Harris, es básicamente la representación de, primero, del mestizaje, segundo, la mujer y tercero, la persona que ha luchado toda su vida por la verdad. Mientras que el recurso más importante que ha tenido Donald Trump para triunfar en estas elecciones ha sido el discurso de odio y el uso increíblemente imaginativo de la mentira. Kamala Harris, por el contrario, ha procurado utilizar y buscar la verdad por sobre todas las cosas, porque esa fue siempre el fundamento de su vida. Ella era una fiscal y lo que buscaba era fundamentalmente conocer la verdad, es decir, la realidad, lo que sucedió, los hechos. Esa fue su vida. Y entonces hay una diferencia monstruosa entre un individuo que es un verdadero actor político, en el sentido de que hace actuación, que no es un individuo al que le puedes creer que él es así. Él es un tipo que hace una actuación, hace un teatro. Es un tipo que hace un espectáculo teatral de las elecciones. Mientras que la Kamala Harris hizo en las elecciones un análisis de la realidad. Era una persona que utilizó las elecciones para enfocar y ayudar a la población norteamericana a reconocer lo que realmente estaba sucediendo en ese país. Pero ¿cómo le afecta esto al Ecuador? Un pequeño país situado en Sudamérica que ahora tiene ya el control, el gobierno de un norteamericano ecuatoriano. Daniel Noboa nació en los Estados Unidos, estudió en los Estados Unidos, ha vivido como un niño rico norteamericano y es el presidente de Ecuador. Y este presidente llega en un momento en que el país está viviendo primero una crisis energética producida por el fenómeno de la Niña, por este cambio climático, el calentamiento global, y a esto se suma que heredó lo que fue las secuelas de la pandemia, fue la pandemia del COVID, la pandemia más de dispersión o de avance más rápido en la historia, debido a que esta pandemia utilizó los medios de transporte, como por ejemplo los aviones, para propagarse por todo el planeta Tierra. Pero además, Ecuador está viviendo una violencia. Esta violencia se ha convertido en la denominada conflicto interno armado. Esta violencia es una violencia que enfrenta fundamentalmente a la sierra con la costa y enfrenta
a los ciudadanos ecuatorianos comunes y corrientes con los carteles organizados, carteles internacionales del narcotráfico, del tráfico de armas y del tráfico de personas que se han tomado el Ecuador, a tal punto que la ciudad de Durán, que está al frente de Guayaquil, en el mismo Golfo de Guayaquil, es ahora la ciudad más violenta del mundo. Y la ciudad y el puerto de Guayaquil es el puerto de narcotráfico más exitoso del planeta Tierra, de envío de cocaína a Europa más exitoso, es decir, de la narcococaína marítima, por vía marítima. Esto también nos hace ver que nosotros estamos viviendo, en el caso de Ecuador, un momento preelectoral, un momento de elecciones. En estas elecciones, Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump, no va a permitir de ninguna forma, por ninguna razón, por ningún concepto, que Rafael Correa o los correístas puedan llegar al poder. Utilizará Twitter, como lo utilizó ahora, es lo que se llama X, porque Elon Musk se convirtió en el principal apoyo de Donald Trump. Elon Musk se convirtió en prácticamente la nave que le llevó a la presidencia a Donald Trump. Este multimillonario que tiene 260.000 millones de dólares y que tiene más de 200 millones de seguidores en Twitter, que es su negocio, que es su empresa, ahora se llama X, ha utilizado exitosamente a Twitter para hacerle ganar las elecciones a Donald Trump. Además, financió los últimos días de campaña sorteando $1 millón entre las personas que votaban por Donald Trump en las votaciones preliminares o votaciones anticipadas. Esto le dio el triunfo a Donald Trump. Por supuesto, Donald Trump, que ya se declaró enemigo a muerte de Julian Assange, de Rafael Correa, de los correístas en el año 2016, y que le puso en el poder y lo mantuvo en el poder a Lenin Moreno con la ayuda de Mike Pompeo y del embajador de los Estados Unidos, Kirkpatrick. Este presidente en este momento va a influir de manera total y posiblemente de manera, bueno, ya les digo, de manera total en las elecciones de Ecuador, lo cual representa y significa que en realidad en las próximas elecciones los finalistas llegarán a ser, por un lado, el mismo presidente que está ahora, Daniel Noboa, y seguramente el segundo finalista será Jan Topic. Los dos que son millonarios de San Borondón, de Guayaquil, y que están por la misma vía, simplemente por eso. Pero que Rafael Correa y los correístas tengan alguna posibilidad en las próximas elecciones, ahora sí se ve muy comprometida. Y esto significa que nosotros, los ecuatorianos, vamos a continuar viviendo esta denominada guerra al narcotráfico, que ya la estamos viviendo desde el año 2000, es decir, que llevamos 25 años de guerra contra el narcotráfico, de los cuales solamente de 2008 al 2016 nosotros no la tuvimos. Es decir, de los 25 años hay que restarle los 8 años de Rafael Correa, y de ahí no existe ningún otro momento, ni siquiera desde el 2008, desde el 2010 nada más, desde el 2010 al 2016, o sea, a los 6 años, porque hasta el 2010 estuvo la base de Manta ocupada por las fuerzas aéreas norteamericanas. Entonces tenemos ahora que Ecuador es
el escenario en América Latina de la guerra al narcotráfico que libra Estados Unidos contra los carteles de la droga en Sudamérica. Ya lo libró antes en Nicaragua, lo libró antes en El Salvador, lo libró antes en México y ahora dentro de Sudamérica lo libró antes en Colombia y ahora lo está librando en Ecuador. Entonces nosotros, después de estas elecciones, estamos en guerra. Nosotros somos ya un país en guerra. Y la guerra al narcotráfico, que ya lleva, como ya les vuelvo a decir, 25 años desde que George Bush hijo la declaró en América del Sur, porque la declaración de guerra en general fue de Ronald Reagan y de Nixon antes, pero a nivel de Sudamérica específicamente fue George Bush hijo el que la declaró. Entonces, continuando con esta tendencia republicana, George Bush hijo era republicano, y esta política republicana, el objetivo fundamental de la guerra al narcotráfico, iniciada por un republicano como Ronald Reagan, un republicano como George Bush y ahora un republicano como Donald Trump, será implacable. Nosotros vamos a vivir un periodo de sangre en el Ecuador. Es una guerra en la cual Estados Unidos utiliza el ejército, la policía, la justicia, los medios de comunicación para que los ecuatorianos se enfrenten entre ellos y finalmente se produce porque simplemente Estados Unidos no quiere legalizar la cocaína, porque legalizar la cocaína, como lo ha hecho con el tabaco, con el alcohol, como lo ha hecho con algunos medicamentos derivados del opio, y todo eso, como lo hizo con la cocaína. La cocaína era muy usual. Recordemos que la Coca-Cola producía una bebida con cocaína desde el año 1860 hasta el 2000, hasta 1938, en que dejó de producir con cocaína la bebida porque el ejército norteamericano necesitaba cocaína para sus soldados. Los soldados norteamericanos fueron a la Segunda Guerra Mundial con cocaína en los bolsillos y con marihuana en las cajetillas de tabaco. Eso fue lo que hizo los denominados supersoldados. El supersoldado alemán utilizaba anfetaminas, el supersoldado norteamericano utilizaba cocaína. Y la cocaína, como ustedes pueden ver, ya era una droga muy usual en Inglaterra, como lo cuenta que Floyd usaba cocaína, también lo utilizaba el Sherlock Holmes de la historia, y también lo utilizaban los mafiosos de Inglaterra. Entonces, estamos hablando de que la cocaína llega a convertirse en el principal problema porque el precio de la cocaína y la demanda de la cocaína es absolutamente alto, y esto ha permitido que Estados Unidos se convierta en el mayor consumidor de cocaína, porque la moda de la cocaína inclusive se empezó en Hollywood, y este consumo, este alto consumo, esta alta demanda de la cocaína en Estados Unidos y ahora también en Europa, es la que pone el precio de la cocaína y la que crea los individuos sicarios, los individuos narcotraficantes, los individuos que se juegan la vida por ganar en un solo día lo que el resto de los ecuatorianos tardarían años en ganar. Pero, ¿qué está pasando en América Latina? América Latina es en este momento el enemigo de los Estados Unidos. La guerra migratoria que Estados Unidos ha declarado el día de ayer mediante la votación a favor de Donald Trump es una guerra en que los norteamericanos votan a favor de una guerra contra América Latina. Como antes, en el año 1932, 38, 36, cuando Hitler llega al poder, los alemanes votan por una guerra contra los judíos, contra
los gitanos y contra los comunistas en Alemania. Y esta guerra contra los latinoamericanos en Estados Unidos, que ayer fue declarada y que hoy día ya es absolutamente una declaración de guerra. Las elecciones de Estados Unidos son en este momento una declaración de guerra a América Latina. El hecho de que Estados Unidos pretenda construir un muro y terminar el muro que quiere Trump, pero lo más importante, la deportación masiva de latinoamericanos y las sanciones inclusive a México y a los países donde se originan las olas migratorias, en este caso Ecuador, Venezuela, Centroamérica, de tal manera que los países que no impidan la salida de migrantes a Estados Unidos serán sancionados por Estados Unidos mediante impuestos, como lo que piensa hacer con México. Entonces, esta guerra se produce porque en América Latina la pobreza que se desencadenó después de la pandemia se ha convertido en un horrible espectáculo en todos los países. Y los ricos de América Latina se han convertido en ricos, súper ricos del mundo. Es decir, se ha convertido en el continente más desigual del mundo. Ya lo era, pero ahora ya se multiplicó. A eso se suma que el cambio climático afecta de manera brutal a América Latina, que tiene la mayor biodiversidad del planeta. Pero además, toda esta modernidad, las máquinas, las computadoras, el internet, la inteligencia artificial y todo han cambiado la forma de trabajar en América Latina. Hoy los trabajadores latinoamericanos son expulsados de los campos por las máquinas que hacen mucho más trabajo, mucho mejor, más rápido, con menos precio y con menos demandas y con menos problemas laborales que los campesinos. A su vez, el trabajo en América Latina en las áreas pobres, porque la gran migración es del campo a la ciudad, pero a las áreas pobres, en las áreas pobres el trabajo ya no existe. Entonces las personas de las áreas pobres inventan lo que se llama el trabajo informal, y esta informalidad se ha multiplicado en gran forma. Pero la informalidad significa también irse contra las leyes que rigen el país. Y entonces este incremento de la informalidad también se prepara, entrena y forma migrantes, gente que puede sobrevivir con trabajos informales en cualquier parte del mundo, empezando por Ecuador. Y esto es una de las razones para que la ola migratoria se origine precisamente en las zonas más pobres de Ecuador, las provincias más pobres de la sierra y los barrios más pobres de la costa ecuatoriana. Entonces, lo más importante es la ola migratoria latinoamericana. Esta ola migratoria latinoamericana se ha convertido en la principal amenaza a los Estados Unidos, y es por esta razón que Donald Trump triunfa, porque dice que va a detener la ola migratoria y que va a deportar masivamente. Para detener la ola migratoria, lo primero que propone es que ninguna persona puede entrar en Estados Unidos de manera ilegal, y segundo, todo el que entre o el que haya entrado de manera ilegal será deportado. Esta cacería de brujas, esta cacería de migrantes que ha sido ya declarada ahora, especialmente contra los latinoamericanos, a los que inclusive nos ha calificado ya antes de violadores, ladrones y narcotraficantes, hoy nos ha calificado de basura del continente americano. Basura del continente americano que ha sido recogida por Biden y Kamala Harris. Así pues, esta es la perspectiva y la situación en la que nos encontramos, y cómo esta victoria de Donald Trump es, en definitiva, la declaración de guerra de Estados Unidos a América Latina,
En segundo lugar, es la continuación de la guerra al narcotráfico que estamos viviendo en los países latinoamericanos y que le permite a Estados Unidos apropiarse de las Galápagos, de bases militares, de los ejércitos, policías, justicia y la prensa latinoamericana en general, a tal punto que Estados Unidos es el que pone los generales, los militares, y ahora inclusive pone presidentes, como en el caso de Ecuador, como lo puso en Brasil con Bolsonaro, como lo puso en Argentina con Macri, como lo puso en Ecuador con Lenín Moreno, el traidor Lenín Moreno, el vendepatria Lenín Moreno. Muchas gracias.